Tenet, la película que a no mucha gente le gustó y que nadie entendió, ya que su trama está tan enredada y pasan tantas cosas en una misma escena que nuestro cerebro no puede asimilar demasiada información, pero luego de verla un par de veces, nosotros estamos más que capacitados para explicarla, o eso creemos. Por eso hoy, en Comentando Películas, estaremos hablando de Tenet, así que sin más preámbulos, comencemos. En una ópera en Kiev, unos mercenarios armados toman a todo el público de rehenes. Entonces aparece la fuerza especial del país para detenerlos. Pero todo esto es una trampa, ya que lo que verdaderamente quieren es asesinar a un espía americano que se encuentra en el lugar. Pero el gobierno de los Estados Unidos estaba enterado de esto y enviaron a un grupo SWAT encubierto, comandados por el protagonista, un agente de la CIA. Ellos lograron llegar hasta uno de los palcos en donde rescatan al espía, pero mientras estaban escapando ven que las fuerzas ucranianas estaban colocando bombas en todo el lugar. Así que el protagonista manda al espía con algunos de sus compañeros y regresa para retirar las bombas y salvar a la gente de la ópera. Pero aquí es descubierto por un policía ucraniano quien estaba por matarlo. El protagonista es salvado por un tipo enmascarado, quien sin decir nada se va. Entonces él y su compañero lanzan las bombas a uno de los palcos vacíos y luego huyen del lugar, salvando a la gente del público. Pero ambos terminan siendo capturados por un grupo de mercenarios, quienes los torturan para tratar de sacarles información. Sin embargo, el protagonista ve la oportunidad de comerse una píldora de cianuro, la cual lo asesina inmediatamente. Mentira, solo lo induce en un coma por un par de días y después es contratado por su jefe, porque ya saben, nunca se podrá escapar de la chamba. Este le cuenta que sus compañeros murieron y que lo de la píldora es una mera prueba para ver si los soldados morirían por su país. Y luego le da una nueva misión, ir con la doctora Laura y ayudarla con su investigación. Además le da un nombre, Tenet, y también una señal que lo puede ayudar en algunas ocasiones. Luego de varios días, el protagonista llega con la doctora, quien sin perder el tiempo le muestra su investigación. Al parecer, alguien está traficando con munición invertida, o sea que han invertido su entropía, o sea que en vez de salir disparada, esta regresa al cargador. Pero ¿cómo puede ser si nadie tiene la tecnología para hacerlo? Pues al parecer el traficante está recibiendo esta munición del futuro de alguna forma, y esto es lo que el protagonista tiene que investigar. El rastreo de las balas lleva al protagonista hasta la India, en donde se reúne con un nuevo personaje llamado Neil, quien lo ayudará en el caso. Ambos tenían que colarse en un edificio gigantesco para llegar hasta el traficante más grande de toda India. Entonces usan unas cuerdas disparadas hasta lo más alto y se catapultan hasta arriba. Llegados a la cima, ambos acaban con los guardias de manera sigilosa, hasta que el protagonista da con el traficante, pero este era solo una fachada, ya que la cabeza de toda la operación era una mujer, llamada Priya Singh. Ella, al ver la señal que el protagonista hizo, se dio cuenta que es un aliado, así que le brinda la información que necesita. Al parecer, un oligarca ruso llamado Andrei Sator es quien está en contacto con el futuro, y es quien recibe las municiones invertidas. Para saber más acerca de Sator, el protagonista se reúne con Sir Michael Crosby, un miembro del Departamento de Inteligencia británico, quien nos cuenta más acerca del villano. Al parecer él nació y creció en una ciudad secreta de la era soviética, llamada Stalsk 12, la cual fue destruida por una bomba, pero por alguna razón el villano sigue realizando excavaciones ahí. También nos habla de su esposa Catherine, una inspectora de arte, quien estafó a su esposo junto a un pintor español llamado Arepo, ya que le vendió una pintura falsa. Entonces, con esta información, el protagonista traza el plan, usar una pintura falsa que le dio Crosby para acercarse a Catherine y luego llegar a Sator. Un par de días después, el protagonista se acerca a Kat para ganar su confianza, y aquí se entera de que luego de que ella estafara a su esposo, este usó esto para chantajearla y obligarla a quedarse junto a él. También nos cuenta una anécdota que será muy importante para el desenlace de la película. Hace un par de meses, en un viaje familiar que tuvieron en Vietnam, Sator le hizo una oferta a Kat. Este le daría su libertad si ella se iba y abandonaba a su hijo para siempre. Esto causó que ella se enojara y se llevara a su hijo, pero al volver, descubrió otra mujer saltando del barco de su esposo, lo cual le molestó, y no por ser sino porque ella anhelaba esa libertad con la que dicha mujer se arrojaba al mar. El protagonista decide ayudar a Kat con el tema del chantaje, así que junto a Neil y Mahir, un miembro del equipo de Neil, trazan un plan para colarse en el aeropuerto de Oslo, en donde Sator tiene su colección de arte. Neil y el protagonista ingresan al almacén como posibles clientes, mientras que Mahir y su compañero se encargaban de robar un avión de carga que estaba transportando oro, para después estrellarlo contra el almacén, causando que las instalaciones se cierren, y que un gas tóxico empiece a llenar la habitación de las pinturas, pero usando sus habilidades espías, Neil y el protagonista logran avanzar de zona, para seguir buscando la pintura, pero lo único que encuentran es una habitación rara, dividida por un cristal, y con una especie de portal, de la cual salen dos personas enmascaradas, una normal
normal, el cual huye y es perseguido por Neil, y otro invertido, quien se enfrasca en un extraño combate con el protagonista, quien logra vencerlo, pero antes de acabar con él es detenido por Neil, provocando que el enmascarado huya, al igual que el otro, ya que por algún motivo, luego de desenmascararlo, Neil lo deja escapar. Gracias a este contratiempo, el dúo no pudo encontrar la pintura, así que regresan a la habitación con gas y se hacen los desmayados, para que cuando lleguen los paramédicos parezca que no hicieron nada ilegal. Más tarde, el protagonista se junta de nuevo con Priya, quien nos cuenta que dicho portal es un dispositivo llamado Turnstile, que para los que no hablan inglés son estas puertas giratorias de aquí. ¿Y por qué los portales se llaman así? Pues lo estaremos explicando más adelante. Dichos Turnstiles son los que invierten las cosas o a las personas, y además Priya le cuenta al protagonista que lo más seguro es que dichos enmascarados hayan sido la misma persona, y que Sator está buscando algo llamado Plutonio 241, el cual está en manos de las fuerzas policiales de Estonia. El protagonista se vuelve a reunir con Kat y le miente diciéndole que la pintura ha sido destruida y que ya no tiene que preocuparse por el chantaje de su esposo. Entonces Kat, en agradecimiento, decide invitarlo a una cena esa noche en donde Sator estará presente. Sin embargo, cuando Catherine regresa al barco de su esposo, se da con que la pintura sigue estando en posesión de él, por lo que ella sigue siendo la esclava del villano. Cae la noche y el protagonista va a la cena en la que es amenazado por Sator. Hay un jardín amurallado, lo llevaremos allá y le cortaremos el cuello. Luego le cortaremos las pelotas, las meteremos en el corte y morirá de asfixia. El villano ya estaba por mandar a matar al protagonista, pero este lo detiene cuando le cuenta acerca del Plutonio 241. Entonces el villano decide invitarlo a un paseo en un bote en la mañana siguiente, en donde podrán hablar con más calma, pero calma mis huevos, porque tienen que estar pedaleando, manejando la vela y saltando de una parte del bote a otro mientras hablan. La cosa es que Sator le cuenta a nuestro prota un poco de su vida. Luego de que su ciudad se destruyera, este regresó junto a un compañero a excavar y encontraron un maletín lleno de barras de oro y un mensaje del futuro dirigido al villano, el cual decía que a cambio de suministros de oro, este trabajaría para alguien en el futuro y lo ayudaría a cumplir su cometido. Entonces Sator asesinó a su compañero y empezó con su imperio. Sin embargo, la conversación es interrumpida por Kat, quien intenta asesinar a su esposo, pero este es salvado por el protagonista. Sator deja que se quede a pasar la noche en su barco junto a él y a su esposa, pero el protagonista acepta la invitación con la condición de que no haya represalias contra su esposa por el intento de homicidio, cosa que Sator acepta. Horas después, el protagonista se esconde para observar cómo un equipo de Sator le traía un maletín que sacaron de las ruinas de Stalsk 12, la cual tenía barras de oro e instrucciones para Sator. El protagonista es descubierto y amenazado por el villano, pero este, para salvar su vida, se ofrece a robar el Plutonio 241 y dárselo, a lo cual el villano acepta. Entonces el protagonista se reúne con Neil y organizan un plan. Ya en Estonia, Sator lleva a su esposa a uno de sus almacenes de armas para mostrarle su negocio de tráfico, pero aquí ella amenaza con meterle un tiro, sin embargo no puede porque no tiene el odio suficiente. Entonces el villano golpea a su esposa y luego se mete al Turnstile para invertirse. Minutos después, el grupo acorrala el camión que transportaba el Plutonio 241 y usando la escalera del camión de bomberos, el protagonista entra y sale del camión con la mercancía, la cual era otro tipo de artefacto. Pero aquí aparece un carro invertido en donde estaba Sator usando una especie de máscara de oxígeno. Él tenía capturada a Kat y amenazó al protagonista con matarla si este no le daba el maletín. Pero aquí, un auto que estaba dado vuelta en medio de la carretera se levanta y empieza a ir hacia ellos. Aquí el protagonista se queda mirando al conductor de dicho auto e inmediatamente decide entregarle el maletín a Sator, quien apenas lo recibe, se cambia de carro junto a sus secuaces, dejando a Kat esposada en el asiento de atrás con el auto en marcha. El protagonista logra pasarse hacia el auto en donde estaba Kat para detenerlo, pero son rápidamente atacados por Sator y sus hombres, quienes los capturan, pero Neil logra escapar y va a buscar a la caballería. Sator lleva a sus rehenes al Turnstile, en donde amenaza al protagonista con dispararle a Kat si este no le daba la ubicación del plutonio, que al parecer este sacó del maletín antes de entregarlo. El protagonista no decía nada, así que Sator decidió dispararle a su esposa con una bala invertida. Esto hace hablar al protagonista, que revela la ubicación del artefacto. Entonces el villano se va, sin embargo aparece Neil con la caballería y logran salvar al protagonista, pero al otro lado del cristal aún estaba Kat herida. Entonces Ives, el líder del grupo, quien es nada más y nada menos que Aaron Taylor Johnson, ¿Quién? el protagonista de Godzilla. Te la debo. La cosa es que este explica que lo más probable es que Kat muera, ya que su cuerpo normal ha sido disparado con una bala invertida, y eso es muy grave, pero el protagonista tiene una idea: invertir a Kat para que su herida pase a ser una normal, y es aquí cuando la película se va a la mierda, al menos en cuanto al entendimiento de trama, ya que hasta aquí iba todo bien, todos estábamos entendiendo la trama más o menos, pero cuando el grupo atraviesa el portal y al verse a través del cristal se dan cuenta de que están en el futuro pero en el pasado al mismo tiempo, porque en verdad no fue un viaje temporal, solo invirtieron su entropía, y ahora van
van hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y ahora hay una nueva regla, la cual es que tienes que ver a tu otro yo salir del turnstile o si no te haces mierda. Pero todo esto lo vamos a explicar mejor a continuación. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy fácil, vamos a usar Paint. A ver, esto de aquí es una puerta giratoria, o un Turnstile Gate en Gringolandia, y esta es una Turnstile Gate en el universo de Tenet, y su funcionamiento es parecido, ya que en la vida real entras por aquí, das una vuelta entera y sales por donde viniste, pero caminando en sentido contrario. Es la misma mierda pero temporalmente, entras por aquí, das la vuelta y sales por el mismo sitio, solo que ahora estás invertido, o mejor dicho, el mundo a tu alrededor está invertido, pero tú estás normal, o al menos eso es lo que tus ojos ven, porque para las personas normales estás haciendo todo hacia atrás. Y también hay algunas reglas como que tus pulmones están invertidos, por eso tienes que usar un tanque de oxígeno especial y que cosas como el fuego y el hielo causan lo opuesto. Bueno, con todo eso explicado, sigamos con la película. El grupo decide que la mejor idea es mantenerse invertidos y regresar en el tiempo para que Kat pueda sanar, y luego llegar hasta el turnstile en el aeropuerto de Oslo, el día en el que el protagonista y Neil están realizando el golpe, pero primero el protagonista debe tomar un auto y regresar al momento de la persecución en la carretera, para hacerse con el artefacto. Entonces aquí nos enteramos de que el auto en reversa de hace un rato estaba conducido por el protagonista, quien se vio consigo mismo, y es por eso que el del pasado decidió esconder el artefacto, pero no serviría de nada ya que Sator se haría con él de todas maneras, y dejaría al protagonista invertido medio muerto, pero por suerte se cumplió una de estas reglas y el fuego que envolvía el auto se volvió hielo y Neil pudo salvar a su amigo y llevarlo al barco de carga en donde también estaba Kat, y todos iban de camino hacia el otro turnstile. Un par de días pasaron, y Kat ya estaba prácticamente recuperada. Ahora solo faltaba que todos se inviertan de nuevo. Entonces, el protagonista aprovecha el momento de la explosión del avión para meterse al aeropuerto, pero se termina encontrando a sí mismo, y tienen una pelea, la misma que él tuvo con el enmascarado. Entonces la pelea sigue hasta el turnstile, en donde el prota invertido se mete, y sale del otro lado del cristal, solo para meterse en una persecución con Neil, quien lo termina desenmascarando y lo deja ir, y es por eso que Neil había evitado que el protagonista mata al enmascarado, ya que se había dado cuenta de que eran el mismo. Pero un momento, seguro se están preguntando qué carajos está pasando y por qué hay tres protagonistas al mismo tiempo, uno huyendo y los otros dos peleando. Pues cuando lo piensas es algo muy simple, vayamos al Paint. A ver, digamos que el forcejeo entre el protagonista, quien será A, y el enmascarado, quien será B, sucede a las 10 p.m, en donde A está yendo hacia adelante en el tiempo y B está retrocediendo. Ahora vayamos un poco hacia atrás, cuando el enmascarado sale del turnstile y se encuentra por primera vez con el protagonista. Aquí B está retrocediendo, así que en verdad él está ingresando al turnstile para salir del otro lado del cristal, en donde está Neil, quien lo persigue. Entonces, ahora regresemos a las 10 p.m, en donde A y B están forcejeando, y añadimos una segunda acción que pasa al mismo tiempo, que es Neil desenmascarando al protagonista, quien en verdad es B, pero ahora yendo hacia adelante, por lo que a las 10 p.m. se encuentran tres protagonistas: A, quien es el de la línea temporal; B, invertido, quien es el futuro de A, y el pasado del enmascarado que Neil atrapa. Y sí, yo sé que esto es una rotura de cabeza, pero estoy haciendo lo mejor posible para explicarlo. Ahora sí, continuemos. Neil y Kat se invierten después del protagonista, y luego huyen del lugar en una ambulancia sin dejar rastro. Más tarde, el protagonista va a buscar a Priya para que ésta le explique todo acerca del plan de Sator. Al parecer, el algoritmo está dividido en 6 partes, las cuales están ya en posesión del villano. Pero ¿para qué sirve este artefacto? Pues al detonarse, este empezará a invertir el mundo entero, previniendo el calentamiento global, que es lo que el futuro busca realizar. Con esta información, el protagonista se marcha para detener a Sator, no sin antes pedirle a Priya que cuando todo esto acabe, cuide de Kat y su hijo, y ella acepta de manera sospechosa. Entonces el grupo se junta para tratar de averiguar cuál sería el siguiente paso del villano. Entonces Kat dice que el ruso sufre de cáncer de páncreas y morirá pronto, pero es tan egocéntrico que no se irá sin llevarse al mundo consigo. Entonces llegan a la conclusión de que su muerte es la que activa el artefacto. Pero ¿cuándo planea matarse? Pues Kat tiene la respuesta, ya que hace varios meses en ese viaje a Vietnam que tuvo con su esposo e hijo fue el último momento en donde Sator le demostró su amor, y seguro ahí es donde tiene planeado morir. Ahora solo faltaba encontrar la zona en donde está el algoritmo, pero Neil recuerda que el mismo día de la ópera, al inicio de la película, hubo una explosión en una ciudad abandonada en Rusia, llamada Stalsk 12, curiosamente en la misma ciudad en donde Sator se crió. Ahora el grupo ya sabía la época y el lugar, solo necesitaban el plan. Entonces Kat nos cuenta que durante el viaje a Vietnam, ella y su hijo se fueron del barco, así que ese momento sería cuando ella suba a bordo y distraiga a su esposo, para que no pueda suicidarse. Y mientras eso pasa, el grupo del protagonista ejecutará una pinza temporal, es decir, que atacarán Stalsk 12 con una unidad invertida y con una normal al mismo tiempo. Ahora sí, la operación para salvar el mundo comienza.
El protagonista y Ives eran los encargados de ingresar al centro de la ciudad para evitar la detonación, mientras que Neil iba en el grupo invertido con la misión de ganar tiempo combatiendo al ejército de Sator, quien ya se encontraba en su barco, listo para acabar con su vida en cualquier momento. Pero Kat ya estaba lista para ejecutar su parte del plan, y con la ayuda de Mahir, ella llegó hasta el yate y empezó a distraer a su esposo. Por otro lado, Ives y el protagonista logran llegar hasta el centro de la ciudad, pero uno de los hombres de Sator ya estaba preparando el algoritmo para su detonación. Parecía que no habría salvación, pero junto al secuaz de Sator estaba un soldado invertido muerto, el cual tenía un llavero peculiar, el mismo que tenía el soldado que salvó al protagonista al inicio de la película. La cosa es que el soldado se levanta, salva al protagonista de un tiro y desbloquea la puerta, dándole vía libre a Ives y al protagonista para que detengan la detonación, justo al mismo momento en el que Kat asesina a Sator de un balazo y luego salta del barco, mientras que su otra yo la veía, dándonos a entender que la mujer que Kat vio en el pasado era ella misma en el futuro. Neil se reúne con Ives y el protagonista y deciden separar el algoritmo en 3 partes para esconderlas y luego acabar con sus vidas para que nadie las pueda encontrar, pero el dónde y el cuándo lo decidirá cada uno. Al final, el protagonista nota que Neil tiene el mismo llavero en su mochila que el soldado muerto de antes y entiende que esta misión es la última en la que su amigo participará, pero Neil le deja saber que su amistad con él está recién empezando para el protagonista, ya que será este en un futuro quien lo reclutará para Tenet, y luego se va junto a Ives, dejando solo al protagonista, quien tiempo después apareció en Londres justo cuando Priya estaba por asesinar a Kat, ya que ella no quería cabos sueltos. Finalmente, Kat logra la libertad que añoraba junto a su hijo, y el protagonista entiende que es el creador de Tenet, y que todo este tiempo estuvo trabajando para su versión futura. Entendí que no trabajaba para ti, ambos trabajamos para mí. Soy el protagonista. Misión cumplida. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Apoyen el video dándole a like y suscríbanse, ya que resumir y explicar esto con un mínimo de coherencia ha sido muy difícil. No se olviden tampoco de activar la campanita y dejar un comentario. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.